por estar por andar de mamalón. de mamalón. Pero regresando precisamente a lo de... Mira, la propaganda durante las guerras es un factor muy importante para ganarse tanto el apoyo de la población, un aislamiento voluntario, incentivos o apoyos económicos. Y en este caso, como tú ya lo mencionaste, Walt Disney pues, no quedó fuera. Y junto a Warner Brothers, Paramount e incluso Superman, pues se unieron fuerzas para combatir a un enemigo común, que eran los nazis. Sí, de hecho también hay una historia sobre cómo su primer gran hit de Walt Disney fueron Los Tres Cochinitos, que se inauguró. Bueno, Mickey Mouse, ya lo comentamos, se generó más o menos el personaje y se creó en el 28. En el 29 surge un evento muy importante que es la Gran Depresión Financiera del 29 y se popularizaron Los Tres Cochinitos. Vamos a hablar aquí, vamos a adentrarnos a lo chido, a la carnita, como a la carne, a la sustancia. ¿Por qué? Porque Los Tres Cochinitos se popularizó en Nueva York y toda esta cuestión de la depresión del 29, que la gente pues estaba penando. No sé si tú te acuerdas, todo el mundo ha visto la fábula de Los Tres Cochinitos. Yo pensé que de la Gran Depresión cuando nos tocó, ¿te acuerdas? Y uno hizo su casa de paja, uno se la pasaba en la paja. Y hay análisis posteriores donde hablan de que en realidad esta es una fábula o una apología a favor del libre mercado y de que tienes que ser previsor ante la crisis. ¿Por qué? Porque se generó el dicho popular en aquellos tiempos en Nueva York de que ahí viene el lobo feroz, hablando de... No el lobo de Wall Street. No, entonces ese era mucho después. Hablando acerca de toda esta cuestión de crisis financiera y cómo la fábula de Los Tres Cochinitos, el hermano que es previsor y que tiene su casa. Entonces hay algunas lecturas que hablan de que este gran hit de Walt Disney es una apología al libre mercado, y ya con estas características tenemos ya un bosquejo del personaje que es Walt Disney, que es alguien que está realmente desde el inicio de su idea se percató de lo poderoso que es a un dibujo animado meterle música, meterle guión, y cómo particularmente con Los Tres Cochinitos en el 29 se genera una fábula del libre mercado y de la previsión. Y en el 30 empieza a crear a todos los personajes que están alrededor de Mickey Mouse, que es Goofy, Pluto y Donald, todavía no. Donald también, esos tres. Ya después vendrían todos los demás del elenco. Del barrio. Pero sí, de la vecindad de Mickey. Ya estás mezclando. Sincretismo aquí. Pero sí se me hace interesante, y cómo a partir de ahí se empieza a meter Walt Disney a la Segunda Guerra Mundial, y cómo se empieza a convertir esta industria del dibujo animado, empieza a generar ideología. Sí, se unieron precisamente, como te comentaba, contra este enemigo común que eran los nazis, y por supuesto esa ideología que atenta contra el capital, claro, sin justificar a Adolf. Y durante esta etapa que empiezan a generar esta propaganda, literal los dibujos eran pro bélicos, ¿no? Y retoman el cuento de la fábula de Los Tres Cochinitos, e incluso al lobo ya le ponen este uniforme, y haciendo alusión directa a los nazis. Sí, terminando haciendo esta propaganda, ¿no?, que duró durante la Segunda Guerra Mundial. También hubo caricaturas inglesas, dibujos animados más bien, ingleses, no sé si japoneses seguramente, y de la Unión Soviética. También aplicaron estas técnicas, como decía, fuego se combate con fuego. Y posterior, durante a la Segunda Guerra Mundial, ya durante la Guerra Fría, pues tampoco estuvo ausente la propaganda, y la Unión Soviética también produjo sus propias animaciones. Trataron de hacer una competencia directa, ¿no?, con la respectiva ideología yanqui, y ellos asumiendo la propia.
pero en Occidente cargado de miedo, pues se impuso la visión yanqui. No, y como este personaje, de hecho hay un libro que se llama Walt Disney, el príncipe oscuro de Hollywood, el príncipe negro de Hollywood, donde es un libro de 600 páginas, donde prácticamente... Y no está el audiolibro, mejor. Está respaldado en averiguaciones de documentos revisados por el diario de New York Times. O sea, si lo valida el de New York Times, es claro que... es canon. Es canon. Donde manifiesta que Disney, desde el año de 1940 hasta su muerte en el 66, fue el gran delator. Fue un agente activo, encubierto, durante la caza de brujas para comunistas en la época del presidente McCarthy en Estados Unidos. Entonces tenemos aquí esta leyenda negra construida donde del 40 al 66 fue un cazacomunistas, donde también cuando estuvo la época del nazismo en la Segunda Guerra Mundial hizo muchas animaciones contra los nazis. Posteriormente él, ya como empresario y como agente activo de Hollywood, él a cualquier persona que veía con actitudes o comportamientos procomunistas, pues él entra a la Guerra Fría de manera activa, o sea, o sea, eso era como agente activo, pero pues obviamente este anticomunismo pues también se ve representado en sus animaciones y en la producción de Disney de aquel tiempo.